El ladrido del pastor alemán irrumpió en el solemne silencio de la funeraria de Serraviva, reverberando contra los muros de piedra de la antigua capilla como una sirena en la noche. Max se quedó tieso, con el pelo erizado, su cuerpo musculoso, temblando mientras contemplaba fijamente el ataúd del comisario Antonio Pires, un hombre que había dedicado su vida a la ciudad y a la policía. Sus ladridos desesperados resonaban por el salón, ahogando las oraciones de los ministros y los sollozos contenidos de los dolientes. «¡Que saquen de aquí a ese maldito perro!», gritó el subjefe Oliveira, con el rostro enrojecido por la ira. «Muestren algo de respeto». El detective Carlos Silva, que observaba la escena desde la distancia, seguía todo con inquietud. Dos agentes intentaban arrastrar a Max, pero el perro se liberó en un movimiento tan rápido y furioso que derribó los arreglos florales alrededor del ataúd. «Dios mío», murmuró visiblemente asustada Marta Pires, la viuda del comisario, cubriéndose la boca con las manos temblorosas. Pero la conducta de Max no era solo tristeza. Carlos había visto perros en funerales antes, en múltiples escenas de duelo, pero nunca algo como eso. Aquello era distinto. El animal no estaba afligido, estaba en alerta. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, darle me gusta a este video y activar las notificaciones para más historias como esta. Prepárate para una historia de amor sacrificial y un giro que nunca olvidarás. Ahora vamos con nuestra historia. De repente, Max se abalanzó contra el ataúd, sus garras arañando el suelo de madera mientras se lanzaba con tal fuerza que desgarró el tejido de seda que lo cubría con los dientes. El caos estalló. El silencio se quebró con gritos de sorpresa y nerviosismo mientras manos intentaban contener al perro, pero Max parecía más decidido que nunca. Carlos observó la escena con una sensación creciente de que algo estaba mal. Había presenciado muchos duelos, pero nunca un comportamiento así. Max estaba alerta, como si supiera algo que nadie más sabía. El comportamiento del perro era un mensaje que él intentaba transmitir, pero nadie parecía entenderlo. «Espera», ordenó Carlos alzando la mano e interrumpiendo a los otros policías. Dio un paso adelante, acercándose al ataúd. En el tenso silencio que siguió, Max dejó de ladrar, pero sus ojos siguieron fijos en el féretro. La tensión en la sala se podía palpar mientras todos esperaban el siguiente movimiento. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba ante algo inexplicable. Max, el pastor alemán que siempre había sido un animal calmado y adiestrado, se comportaba de forma extraña, como si intentara comunicar algo urgente. «Tranquilo, Max», susurró Carlos, intentando calmar al perro. Pero sus propios pensamientos estaban confusos. ¿Qué sabía él? ¿Qué estaba tratando de advertir aquel perro? La muerte del comisario Pires, aparentemente natural, comenzaba a cobrar un sentido distorsionado y preocupante. Algo se ocultaba, y Max parecía ser la clave para descubrirlo. Marta, tan conmovida por la escena que apenas podía respirar, apartó las manos trémulas de la boca. «¿Qué le pasa?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué está así, sentido?». De obligación lo nublaba todo, pero en su interior sabía que debía escuchar a Max. A su lado, Oliveira frunció el ceño. «Que saquen a ese perro de una vez», insistió intentando mantener la compostura. «No podemos permitir que interrumpa la ceremonia». Carlos no movió un músculo. Estaba convencido de que algo importante ocurría. Max no reaccionaba como un perro dolido. Estaba en alerta, como si existiera un peligro mayor. En un gesto impulsivo, Carlos avanzó hacia el ataúd. Max siguió cada uno de sus movimientos con la mirada y emitió un suave gruñido, como si vigilara el entorno con intensidad. La capilla, antes en un respetuoso silencio, ahora vibraba con la energía de los ladridos que se hacían cada vez más insistentes. «No tiene sentido», murmuró Carlos para sí. «Este perro no actúa así sin motivo. ¿Qué sabe él que nosotros ignoramos?». El detective sintió la urgencia de indagar más a fondo.
No podía pasar por alto aquel comportamiento. Algo estaba mal, y él estaba seguro de que el perro tenía la respuesta. La tensión en la funeraria de Serraviva era insoportable. Max seguía en alerta, sus ojos fijos en el ataúd, mientras gruñía quedo. Su conducta capturaba toda la atención de los dolientes, que se miraban entre sí, perplejos, sin saber cómo reaccionar. El eco de sus ladridos resonaba por los pasillos y contenían la inevitable sensación de misterio. Carlos, con la intuición a flor de piel, contemplaba al animal. Llevaba semanas investigando las circunstancias de la muerte repentina de Pires, pero nada lo había preparado para aquel espectáculo. Max no estaba reaccionando al duelo, estaba avisando de algo más. «Aquí pasa algo raro», susurró para sus adentros. «Esto no es solo pena ni caos. Este perro sabe algo». Marta, acercándose de nuevo, con la voz temblorosa, preguntó: «Carlos, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que él sabe?» Carlos la miró y, tras un instante de duda, le habló con sinceridad. «No lo sé con certeza, Marta», respondió, con voz suave. «Pero Max intenta alertarnos de algo. Nunca he visto un luto así. Él no está triste, está vigilando, y algo no encaja con la muerte de Pires». Antes de que Marta pudiera reaccionar, el sonido de un teléfono cortó el ambiente. Carlos atendió de inmediato. «Carlos, habla la doctora Larisa», sonó la voz ajena. «Necesito que vengas al laboratorio. Hay algo en el informe del comisario Pires que no cuadra». Carlos frunció el ceño. Larisa, la patóloga, había certificado la causa de muerte como un infarto, pero ahora ella misma tenía dudas. «Dime», respondió, él con urgencia. «¿Qué has descubierto?» «No puedo hablar por teléfono, ven cuanto antes», dijo Larisa, tensa. Carlos colgó y se dirigió a Marta, aún junto al ataúd. «Tengo que ir al laboratorio», le explicó. «Tú mantente tranquila. Voy a descubrir la verdad sobre Pires». Ella asintió, con el rostro surcado por la angustia. «Haz lo que sea necesario», susurró. Carlos echó un último vistazo a Max, inmóvil y observador, y supo que todo dependía de ese perro. Algo se ocultaba, y él no descansaría hasta desentrañarlo. Al salir de la funeraria, el frío de la noche lo envolvió y el viento azotó con más fuerza. La soledad oprimió su pecho, pero la determinación lo impulsó a seguir. El comportamiento de Max, la misteriosa muerte de Pires y las nuevas pistas comenzaban a entrelazarse en un cuadro inquietante. Algo estaba siendo encubierto. «Pero creo que Max está intentando alertarnos de algo. He visto esta reacción antes, pero nunca en un funeral. El perro no está de duelo. Está en alerta. Algo no encaja en la muerte de Pires». Marta lo miró con expresión de confusión y preocupación, pero antes de que pudiera responder, el sonido de un teléfono cortó el silencio. Carlos se apartó de Marta y contestó rápidamente, sintiendo una presión creciente en el pecho. Sabía que algo estaba a punto de cambiar. «Carlos, habla la doctora Larisa», dijo la voz al otro lado de la línea. «Necesitamos hablar sobre el caso del comisario Pires. Hay algo que debes saber». Carlos frunció el ceño. La doctora Larisa era forense y había sido llamada para examinar el cuerpo de Pires. Había confirmado la causa de la muerte como un ataque cardíaco, pero algo tampoco le convencía. «¿Qué ha pasado? ¿Qué has descubierto?», preguntó Carlos con urgencia. «Necesito que vengas al laboratorio ahora. No puedo explicarlo por teléfono, pero necesito tu ayuda. Hay algo en el informe que no tiene sentido», respondió Larisa con voz tensa. Carlos colgó y se volvió hacia Marta, que aún estaba a su lado, esperando una explicación. «Necesito ir al laboratorio, Marta, pero tienes que mantener la calma. Descubriré qué pasó con Pires y me aseguraré de que se revele la verdad». Marta asintió, aunque la expresión de su rostro mostraba la angustia que sentía. «Por favor, Carlos, haz lo que sea necesario. Mi marido no se lo merecía». Carlos lanzó una última mirada a Max,
que seguía en trance, observando el ataúd con creciente intensidad. Sintió que la clave para resolver el misterio estaba allí, en ese animal. Algo estaba sucediendo y no podía dejarlo pasar. Cuando Carlos salió de la funeraria, el aire frío de la noche lo envolvió. El viento soplaba con más fuerza y sintió la soledad apretar su pecho. Pero sabía que tenía que seguir adelante. El comportamiento de Max, la conexión con Pires y las pistas que ahora surgían en su mente, todo eso comenzaba a formar un cuadro más claro. Algo se estaba encubriendo, y él estaba determinado a descubrir qué era. Mientras conducía hacia el laboratorio, Carlos revivía los últimos momentos con Pires. Habían discutido un caso complicado de tráfico de drogas en la zona norte, y Pires estaba más cauteloso de lo normal. Parecía saber que algo grande estaba a punto de ocurrir, pero no había dado muchos detalles. Su última reunión, la mañana del día de la muerte de Pires, estuvo llena de prisa y misterio. Pires había hablado de un nuevo informante, alguien que traía información sobre un esquema de corrupción dentro de la propia policía, pero le había pedido a Carlos que no lo compartiera con nadie. Carlos pisó el acelerador, sus pensamientos revueltos. Cuando llegó al laboratorio, la doctora Larisa lo esperaba con semblante serio. No perdió tiempo y lo condujo hasta la sala donde estaban almacenados los exámenes del comisario Pires. «Carlos, mira esto», dijo Larisa señalando la pantalla del ordenador. «He hecho un análisis más detallado. La causa del infarto puede ser verdadera, pero los resultados muestran algo más. He encontrado una sustancia en el cuerpo de Pires que no debería estar ahí. Esto no fue natural». Carlos la miró, sorprendido. «¿Qué estás diciendo?» «Eso es lo que no logro entender», respondió Larisa con el ceño fruncido. «He hallado rastros de veneno. Algo fue introducido en su cuerpo antes de que muriera. Esto no fue un ataque al corazón común. Pires fue envenenado». Carlos sintió náuseas. La muerte de Pires estaba lejos de ser natural. Alguien había hecho esto. Alguien estaba detrás de todo, y él necesitaba descubrir quién. Carlos se enfrentaba ahora a una realidad insólita. Creía que la muerte de Pires era una tragedia personal, un golpe para la ciudad y la policía, pero lo descubierto en el laboratorio con la doctora Larisa lo cambiaba todo. Pires no había muerto de un infarto, como parecía a primera vista. Había sido envenenado, y eso alteraba por completo el rumbo de la investigación. El veneno hallado en el cuerpo de Pires no era algo corriente, algo que pudiera identificarse fácilmente o atribuirse a un envenenamiento típico. La doctora Larisa, con su vasta experiencia en toxicología, había analizado muchos casos, pero este era inusual, casi imperceptible para quien no buscara algo tan específico. «Esto es lo que nos deja sin respuestas», dijo la doctora Larisa, revolviendo una pila de archivos frente a ella. «El veneno es de acción retardada, y es prácticamente imposible saber cuándo fue administrado. Podría haber sido días antes, tal vez incluso semanas». Carlos escuchó con atención, tratando de procesar la información. Nunca imaginó que la investigación sobre la muerte de Pires le llevaría a un envenenamiento tan maquiavélico y premeditado. Pero lo que más le inquietaba era que no había encontrado ninguna pista directa que señalara a un sospechoso. La muerte del comisario había sido cuidadosamente planeada, sin rastro evidente, sin indicio claro de quién se hallaba tras aquello. ¿Y quién habría tenido acceso a ese veneno?, preguntó Carlos, con voz firme pero cargada de frustración creciente. Empezaba a preguntarse si la policía de Serraviva estaba tan corrompida como Pires temía. Sabía que su amigo y mentor estaba tras algo de gran envergadura, algo que él aún no comprendía del todo. «Esto es complicado, Carlos», dijo Larisa, con expresión grave. «Ese veneno es raro, se utiliza solo en circunstancias muy específicas. No se consigue fácilmente en el mercado. No es un veneno de uso común en asesinatos habituales. Eso me hace pensar que quien lo utilizó
Tenía conocimientos profundos de química o farmacología. Carlos entendió lo que eso implicaba. Alguien, con habilidades especializadas y conocimientos técnicos, había sido responsable de la muerte de Pires. Aquello solo incrementaba la complejidad del caso. «Entonces estamos ante un criminal altamente cualificado», murmuró Carlos, más para sí que para Larisa. La doctora Larisa asintió. «Exacto. Y eso nos plantea una cuestión importante. ¿Quién más conocía ese veneno? ¿Quién más tenía acceso a él? Si me lo permites, voy a hacer más investigaciones, pero las respuestas no serán rápidas». Carlos agradeció y salió del laboratorio decidido a profundizar en la investigación. Sabía que las respuestas que buscaba estaban en algún lugar, pero no tenía idea de por dónde empezar. Necesitaba más datos sobre los contactos de Pires, sus enemigos y cualquier pista que hubiera quedado atrás. La muerte del comisario no era una simple fatalidad, era un mensaje, y quizá la clave para entender lo ocurrido residiera en los últimos días de vida de Pires, en esas reuniones secretas y misteriosas que mantuvo con alguien. Mientras conducía de regreso a la comisaría, sus pensamientos se entrelazaban con las imágenes de los últimos momentos de Pires. El comisario había mencionado a un informante que aportaba datos valiosos sobre un gran escándalo de corrupción en la ciudad. Pero, ¿quién era esa persona? ¿Y por qué Pires parecía tan preocupado? Nunca lo contó directamente a Carlos, pero la sensación de que algo importante estaba a punto de descubrirse lo perturbaba. De vuelta a la comisaría, Carlos decidió hablar con quienes habían estado más cerca de Pires. Necesitaba saber quién vigilaba al comisario, quién era objeto de sus pesquisas. Se dirigió al despacho de uno de los policías que trabajó codo con Pires, el sargento Marcos Silva. «Marcos», comenzó Carlos al entrar en la sala del sargento, «necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre los últimos días de Pires. ¿Qué investigaba antes de morir?» Marcos miró a Carlos desconcertado. «No sé mucho, Carlos. Mantenía todo en secreto. Me dijo que no me involucrara demasiado, pero sé que trabajaba con un informante, alguien con acceso a información sobre la corrupción en los altos cargos de la ciudad. Me pidió que no formulara demasiadas preguntas». Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La historia que relataba Marcos confirmaba una de sus sospechas. El comisario se había mostrado cada vez más cauto, y sus pasos eran cuidadosamente calculados. Pero, ¿quién era ese informante? ¿Y por qué estaba tan nervioso? «¿Sabes el nombre del informante?», preguntó Carlos con voz expectante. Marcos vaciló antes de contestar. «No, nunca me lo dijo. Solo mencionó un encuentro con él pocos días antes de su muerte. Creo que intentaba destapar algo gordo». Carlos supo que aquello marcaba el inicio de una nueva línea de investigación. No podía ignorar que algo muy serio estaba en juego. Corrupción, narcotráfico e incluso crimen organizado podían estar implicados, y él se encontraba en medio de todo, tratando de encajar las piezas de un puzzle mortal. «Dime, Marcos», comenzó Carlos más urgente que nunca, «¿dónde se reunió exactamente Pires con ese informante?» Marcos pareció nervioso, pero al fin respondió. «Fue en un almacén del barrio de la zona norte. No tengo más detalles sobre la ubicación. Solo sé que él estaba muy tenso al ir allí». Carlos se guardó la información. Investigar ese almacén sería crucial. Sabía que las respuestas estaban en ese lugar. El misterio empezaba a tomar forma y estaba decidido a resolverlo. Antes de abandonar el despacho de Marcos, Carlos lo miró con determinación. «Voy a descubrir quién le hizo esto a Pires, Marcos, y sacaré toda la verdad a la luz, pase lo que pase». Sin perder un segundo, Carlos se encaminó a la zona norte de Serraviva, donde el comisario se había visto con un informante pocas horas antes de morir. La tensión en el aire era casi palpable conforme se acercaba al destino. Sabía que la misión era peligrosa, pero su determinación era mayor.
No podía permitir que la muerte de Pires quedara impune. La zona norte era famosa por su violencia creciente y sus calles oscuras y laberínticas. Al llegar, Carlos notó de inmediato el cambio de entorno: edificios viejos y descuidados, cubiertos de grafitis, y el murmullo distante de sirenas y voces amortiguadas. Aparcó discretamente en la esquina y comenzó a recorrer las calles en busca de señales del almacén que mencionó Marcos. Con cada paso, la presión aumentaba. Sabía que pisaba terreno peligroso, pero debía darse prisa. El informante podría estar en peligro, o incluso ya haber sido silenciado. Y lo más inquietante, la conexión entre el veneno hallado en Pires y la posible red de corrupción dentro de la propia policía. Al doblar una esquina, Carlos divisó un almacén viejo y desangelado, con la fachada cubierta de polvo y un cartel de neón parpadeante en la entrada. Era el tipo de lugar que nadie desearía visitar, mucho menos un supuesto informante. Pero eso no detuvo a Carlos. Sabía que debía entrar. Con el corazón en un puño, se acercó a la puerta metálica entreabierta y miró a ambos lados para asegurarse de que no lo vigilaban. Empujó la puerta con cautela y se adentró, procurando hacer el mínimo ruido posible. El olor a humedad y moho era casi insoportable. El interior estaba a oscuras, con estanterías metálicas oxidadas y cajas amontonadas de forma caótica. Carlos sintió que se hallaba en un nido de actividades ilícitas. Desenchufó su pistola y la sujetó con firmeza, preparado para cualquier imprevisto. Mientras avanzaba por los pasillos angostos, sus pasos resonaban en las paredes de hormigón, acentuando la sensación de aislamiento. El único sonido era su propia respiración pesada. Estaba tenso, pero su mente permanecía centrada en un solo objetivo: encontrar al informante y descubrir la verdad. De pronto, una sombra surgió a su izquierda, moviéndose con rapidez en 1900 y la penumbra. Carlos giró al instante, apuntando con su arma a la figura que emergía de la oscuridad. Sus ojos tardaron un instante en acostumbrarse a la poca luz, pero distinguió a un hombre de mediana edad, con expresión huidiza y mezcla de miedo y cautela. «¿Quién eres?», preguntó Carlos con voz grave y firme. El hombre vaciló, como si dudara entre huir o quedarse. Finalmente habló. «Me llamo Lucas», respondió con voz baja y nerviosa. «Yo sabía que Pires venía. Me buscó para obtener información sobre una operación. Algo muy gordo se estaba cociendo». Carlos relajó ligeramente la pistola, aunque sin bajar la guardia. «¿Qué sabes de lo que le ocurrió? ¿Tienes algo que contarme?». Lucas miró alrededor, temeroso de que alguien lo estuviera escuchando. Dio un paso adelante, acercándose a Carlos. «No quería involucrarme en esto, pero Pires, él estaba tan cerca de descubrir algo grande, algo que no debía ser descubierto. Sabía que la corrupción estaba infiltrada hasta lo más alto de la policía, y él estaba intentando exponerlo todo». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Pires había empezado a investigar la corrupción dentro de la propia policía, pero escucharlo de un informante era otra cosa. ¿Y el veneno? ¿Cómo encaja en todo esto?, preguntó Carlos, presionando al hombre por más información. «Yo no lo sé todo», respondió Lucas con los ojos nerviosos. Pero alguien dentro de la policía estaba intentando detener a Pires. Se acercaba demasiado a la verdad, y no solo era un asunto de narcotráfico. Había cosas mucho mayores en juego. Pires descubrió algo que podría sacudir toda la ciudad. Carlos sintió una ola de rabia y frustración. Comenzaba a comprender la magnitud de lo que se ocultaba, pero aún había tantas preguntas sin respuesta. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Quién más lo sabía?, insistió Carlos, clavando la mirada en Lucas. Lucas dio un paso atrás como si retrocediera. «No sé los nombres», dijo, «pero hay una red de personas, oficiales de alto rango. Están implicados en un entramado que va más allá del tráfico.
Todo está vinculado a intereses mayores, políticos, financieros, y el veneno fue el último intento de silenciar a Pires antes de que lo destapara todo. Carlos sintió cómo crecía su ira. Sabía que debía actuar rápido. La red de corrupción estaba más cerca de lo que imaginaba, y Pires, su amigo, había estado a punto de descubrirlo todo. Pero alguien no quería que se supiera la verdad. «Necesitas ayudarme», dijo Carlos con la voz ahora más firme. «¿Tienes más información? ¿Detalles sobre esos oficiales?» Lucas lo miró, dudando. Sabía que su vida corría peligro, pero también que ya no podía ocultar la verdad. «Te contaré lo que sé», aceptó al fin. «Pero no puedo garantizar tu seguridad. Y debes entender, Carlos, que quien esté detrás de esto no se detendrá hasta asegurarse de que nada salga a la luz». Carlos fijó la vista en el informante, con determinación. «No me detendré. Llevaré esta verdad hasta el final». El amanecer llegó con Serra Viva aún en silencio, como si aguardase el desenlace de un misterio que se prolongaba desde hacía días. Carlos sentía el peso de la investigación sobre sus hombros, pero ahora, con las piezas finalmente encajando, sabía que la hora de la verdad estaba cerca. Todo lo descubierto hasta entonces, desde la muerte de Pires hasta la revelación de la red de corrupción dentro de la propia policía, estaba a punto de desvelarse. Lucas, el informante, había proporcionado datos cruciales, una lista de millones de oficiales implicados en el entramado criminal. Eran miembros de la cúpula, personas que todos creían dignas de confianza, pero que en realidad movían los hilos de la ciudad a sus espaldas. La muerte de Pires, con el envenenamiento cuidadosamente planificado, había sido solo el comienzo de una serie de maniobras para encubrir la corrupción. Carlos sabía que no podía vacilar más. La investigación no podía seguir en la sombra. Debía actuar ya, antes de que más vidas resultaran destrozadas por quienes ostentaban el poder. Llamó al departamento y alertó a todos sobre lo que estaba a punto de suceder. «Preparaos», dijo por teléfono. «Hoy desmantelaremos a los corruptos de Serra Viva». En el centro de la ciudad, en la antigua sede de la policía que nadie usaba, Carlos y sus compañeros se reunieron para trazar la estrategia final. El subjefe Oliveira estaba entre ellos, y sus ojos mostraban un nerviosismo que ya no podía ocultar. Sabía que la operación estallaría en breve, y su implicación en el esquema estaba a punto de quedar al descubierto. Pero Oliveira trató de mantener la calma, pensando todavía que podría escabullirse. Carlos entró en la sala con determinación, observando a todos los presentes. «Sacaremos esta verdad a la luz, pase lo que pase», declaró con voz firme. Pires murió porque estaba a punto de descubrirlo todo. Ahora debemos asegurarnos de que se haga justicia. Con el plan de acción definido, Carlos lideró al equipo hasta el edificio de la antigua sede policial, donde tendría lugar la operación para desmantelar la red de corrupción. Entraron por las puertas traseras, silenciosos y rápidos. El sonido de las botas de Carlos resonaba en el pasillo vacío, cada paso más cerca de la verdad que había perseguido durante toda la investigación. Al llegar a la oficina central, la escena que encontró fue escalofriante. El subjefe Oliveira estaba allí, junto a otros oficiales de alto rango, todos reunidos en torno a una mesa y discutiendo el siguiente movimiento del entramado. Cuando Oliveira vio a Carlos entrar con el equipo, sus ojos se abrieron de par en par. Sabía que había llegado el momento de pagar por lo que había hecho. «No puedes hacer esto, Carlos», intentó argumentar Oliveira, tratando de controlar el temblor de su voz. «Siempre fuimos aliados. Yo hice todo para proteger la ciudad». Carlos lo miró sin un atisbo de vacilación. «¿Protegerla? La traicionaste. Mataste a Pires para ocultar tus propios crímenes. Ahora es hora de rendir cuentas». «Oliveira»,
Al comprender que no habría escapatoria, intentó huir hacia la puerta, pero fue inmovilizado de inmediato por los policías del equipo de Carlos. Ya no había marcha atrás. Mientras la operación se desarrollaba, Carlos entró en el despacho de Oliveira y halló más documentos y pruebas que confirmaban la extensión de la corrupción en la policía. Todo lo necesario para que no quedara duda de la culpabilidad de los implicados estaba allí, a la vista. Sabía que, con esas pruebas, la verdad no podría ocultarse más. Serraviva al fin vería justicia. Con las detenciones efectuadas y los delincuentes llevados ante la ley, Carlos dedicó una última mirada al edificio vacío. La batalla estaba ganada, pero el precio que había pagado había sido muy alto. La muerte de Pires seguía pesando en su mente, y sabía que, incluso tras la victoria, el dolor por la pérdida de un amigo no se disiparía fácilmente. Salió del edificio y, al alzar la vista, contempló el cielo que comenzaba a clarear. Sintió cómo un peso se aliviaba de sus hombros. La justicia se había impuesto, pero el coste había sido demasiado alto. Miró a Max, el pastor alemán, que estaba sentado a su lado, tranquilo y sereno, como si comprendiera la gravedad del momento. «Gracias, Max», murmuró Carlos acariciando la cabeza del perro. «Tú fuiste la clave para resolver este caso. Sin ti, nada de esto habría ocurrido». Max lo miró con sus ojos atentos, como siempre. El perro había estado allí para asegurarse de que se hiciera justicia, y ahora que el misterio estaba resuelto, podía descansar en paz, sabiendo que su misión había concluido. Carlos se montó en su coche y se puso a conducir por las calles de Serraviva. El sol asomaba en el horizonte, y él supo que, al nacer un nuevo día, la ciudad también renacía. Las sombras de la corrupción se habían disipado, y la verdad, por fin, había encontrado su lugar. Pero mientras conducía en silencio, comprendió que, en su corazón, la carga de la pérdida de Pires y todo lo que había afrontado durante la investigación permanecería con él para siempre. La justicia había triunfado, pero el dolor nunca desaparecería por completo.